Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy vamos a ocuparnos de un tema fundamental, tema importante, tema preocupante además, que es el de la pequeña y mediana empresa. Y lo vamos a tratar con un hombre que es presidente de Movimiento de las Pymes, justamente. El licenciado en Administración de Empresa, Cristian Caram, que además ha militado en política, ha sido diputado de la ciudad 9 años, representando a la Unión Cívica Radical. Ahora está en esta lucha, está preocupado por la situación por la que se atraviesa en este tema. Entonces, ¿cómo no ocuparnos de un tema que da trabajo, que produce riqueza, que significa en definitiva que las pequeñas y medianas empresas deben tener lo que realmente se merece? Querido Cristian, te agradezco mucho tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tu tema, no. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Vos tenés 2 años más que yo. Nada más que eso. No te digo esto. Yo digo que estamos todos preocupados por este tema. Incluso el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Di Fiore, ayer o anteayer planteó el tema con respecto al problema impositivo, solicitando que las pymes, en lugar de las 60 cuotas que tienen ahora para los planes, los que tienen que, o que están en ese plan, que han entrado primero de 48, después 60. Sí, la moratoria. La moratoria, y creo que el 2,5% de interés anual. Exacto, mensual. Y él pidió 300 cuotas. No sé cómo ha sido. ¿Cómo ves vos? Yo te dejo que vos te explayes con respecto a este tema, que a mí como hombre tuve responsabilidades y como ser humano y como argentino me preocupa enormemente. Vos sabés que las pymes son, y está reconocido ya en el mundo, un elemento vitalizador principal de la economía. Sin duda. En la Argentina le dan el 95% de las empresas son pymes y le dan trabajo al 70% de la población económicamente activa. Y cuando pensamos en, que está bien pensar en inversiones extranjeras que vengan. Todo. Ahora, si encontráramos la manera de revitalizar a las pymes que van desde las microempresas, que son de 5 empleados o menos, claro, hasta medianos emprendimientos, que tienen algunos, dependiendo del tipo de rubro, casi 200 empleados, si este universo estuviera promovido, fomentado, si fuera central en el desarrollo económico, buena parte de esa inversión no tendríamos que estar esperándola desde afuera, desde el extranjero solamente, porque nosotros, el ADN PYME, y eso lo digo desde mi condición también de propietario de una, es el de inmediatamente que hay una mínima rentabilidad o una mínima diferencia a favor, volver a invertir. Nosotros no se nos ocurre estar invirtiendo en LELIQs, en LEVAQs o en dólares. Totalmente. Inmediatamente que pasa, hay alguna rentabilidad positiva, se cambia un horno, se cambian las luces para que haya LEDs y haya lo menos esencial consumo. para que haya mayor rendimiento. Además. Y todo eso, además, tener más gente. Y todo eso además genera una revitalización del resto de la economía. Claro, totalmente. Porque es consumo que genera más consumo. En definitiva viene a ser un poco la columna vertebral de la economía. Así lo entendemos nosotros, así lo han entendido buenas partes de los países del mundo. Hay experiencias internacionales muy interesantes, como la de Italia, donde ha habido sectores que se han fomentados por el Estado, puestos de acuerdo para poder competir en mejores condiciones y además, por ejemplo, para promover las exportaciones de las pymes. También. Que tienen muchas posibilidades de hacerlo, siempre y cuando
haya una línea de orientación en ese sentido. Entonces, para responder lo que me decías. Tranquilo, dale. En relación al tema de la moratoria y la mayor cantidad de cuotas, por supuesto que este es un momento casi dramático. Una presión impositiva asfixiante. Sumado a una recesión económica y del consumo y de inflación muy alta, que es lógico que desde el Estado las deudas que se han ido acumulando inexorablemente de los aportes patronales, de los impuestos que no han sido podidos de ser cumplidos, de los distintos y ese incumplimiento provocó honorarios también. E intereses, haya un proceso de moratoria lo más amplia posible que genere un desahogo financiero que permita que lo que hoy pasa cuando una pyme tiene que elegir entre pagar sueldos o pagar a la AFIP, elige pagar los sueldos, con toda lógica, que es lo único que le permite seguir funcionando. Y sobre todo, querido Cristian, viste que acá los impuestos distorsionan. Primero que en la campaña todos los que van a asumir o que son candidatos vamos a producir la reforma impositiva, vamos a producir la reforma previsional, vamos a producir la reforma laboral, vamos a producir tal reforma, la política incluso, porque también sos político. Y la verdad es que ninguna de esas cosas no se han cumplido, porque la gente lo que pretende para que los políticos no estemos tan debilitados es que lo que se dice en la campaña se lleve a cabo después. Y en esto, sobre todo, que no están... Acá hay impuestos distorsivos, lo que yo te quería significar. Que eran para 2 o 3 días o para un mes, ponele. Y quedaron para siempre. El impuesto al cheque, el IVA, todo esto. Que sin duda alguna no se produjo nada. Nosotros hemos hecho un estudio con nuestros equipos en Mopime. En Mopime, con nuestros equipos de economistas que preside Ariel Korenberg, de juristas que preside Daniel Sapsay. Daniel, gran amigo Daniel. Que en la Argentina hay 163 impuestos. 163. En un país como Taiwán hay 4. Imagínate, digamos, que a lo mejor no le tocan los 163 impuestos a una microempresa, claro, pero muchísimos de esos 163 sí le tocan. Por lo menos el 80%. Sí le tocan. Entonces, un emprendimiento que a veces es una empresa, una familia que decidió poner un maxi kiosco, claro, pero que da trabajo, que genera consumo, que paga impuestos, tiene que tener un contador porque tiene que hacer una liquidación de lo que se llama el 931, que es el de los la liquidación de los empleados, todo una suerte de ingeniería impositiva totalmente irrazonable para el volumen de lo que la empresa es. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta de una suerte de monotributo pyme que haga concluir... ¿Eso cuándo lo hicieron, Cristian? Nosotros hicimos una presentación después de haber hecho una encuesta con Analía del Franco, que es nuestra consultora de cabecera en la ciudad de Buenos Aires, y detectamos los principales problemas. Uno era el tema impositivo, sin duda. Otro era el tema del el blanqueo laboral, la industria del juicio laboral. Ahí está. Que nos tiene siempre al filo de la navaja, al filo de la cornisa, de que ante cualquier circunstancia de riesgo de algún empleado con razón o sin razón, la empresa termina en la banquina, digamos. Y uno de los temas a resolver es el tema impositivo, y propusimos una suerte de, como te decía, monotributo pyme que reúna en un solo pago los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y los municipales en donde corresponda. Y entonces, con ese solo pago... Para no diluir esfuerzo, claro. Con ese solo pago vinculado al monto de facturación, digamos, se simplifica lo que hoy es
una complicación enorme para empresas que no tienen la envergadura suficiente en muchos casos, porque de ese 95% de pymes, estructura para bien para... de ese 95% de empresas del total del país que son pymes, el 80% son micro. Estas que te digo de La 5 chiquita, menos, digamos, sí. entonces De 5 personas. a ellas son a las que además más hay que intentar No hay que favorecer. intentar favorecer. ¿Y cuántas hay en total, más o menos? Hay en el país hay 855.000 empresas pymes. 855. En la ciudad de Buenos Aires, 250.000. Acá nomás, en Capital, Así es. en la ciudad de Buenos Aires. 250 y en el país 855. 855.000. No, es un número Es extraordinario, impresionante. extraordinario. Yo digo que viene de alguna manera De ahí para- surge el 70% del de la empleo. gente que trabaja. Yo te digo, para mí viene a ser la columna vertebral del movimiento económico y de los ingresos para la gente menos pudiente, mejor dicho. Sí, y no solo de menos pudiente, porque... No, la gente que trabaja. Claro. Porque como vos decías, las empresas grandes se preocupan de otros temas también. Exactamente. Y no además solamente. tienen una capacidad de lobby diferente. Hubo un caso, no hace mucho, de un supermercado, si se quiere más famoso, el de la cadena francesa, que estaba con problemas, que seguramente eran legítimos, digamos, y fue a presentarse un día a las 9 de la mañana al Ministerio de Trabajo Nacional y que si no le daban alguna solución, sus 5.000 empleados iban a ser suspendidos porque su nivel de venta no le permitía sostener el nivel de carga de aporte patronal. En 12 horas, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, le condonaron por 6 meses el pago de los aportes patronales. Lo cual a mí no me parece mal en una circunstancia de crisis. Ahora, yo te aseguro que ese mismo día había infinitos más miles de empleados pymes perdiendo su trabajo definitivamente, pero que no tenemos la misma capacidad de unificar personería en alguien que se vaya y se siente frente al ministro y consiga un resultado como este. Claro. Lo que pasa es que igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, por lo menos para pedir ahí y que te concedan, porque Claro, pero ahí te podés pedir y no te llevan el apunte. por supuesto, pero hay que entender que la propia dinámica... Pues en contra hasta de los seres humanos un poco. En la propia dinámica... Vos creas una desigualdad de los seres humanos. Lo que a lo mejor tienen el mismo sueldo o perciben lo mismo. La grande con las pymes. Claro. Lo que pasa es que se lleva el apunte a los mayores y no a las que son. Y alguien puede La decir, desigualdad de y oportunidades. alguien puede decir, bueno, pero entonces júntense y van a tener capacidad de lobby. Pero a ver, la propia dinámica del rubro, donde hay 855.000 empresas en todo el país, es muy difícil que alguien nos pueda exigir o reclamar que unifiquemos personería, porque además es 855.000 distribuida a lo largo de todo el país y en todos los rubros que te puedas imaginar: construcción, restaurantes, hoteles, comercio, servicios. Hoy también, estos días, leí que parece que van a hacer un tratamiento especial para la gente de la construcción. Sí. Parece que sí, bueno, porque está en análisis. Hay un tema central a resolver y formaba parte principal de nuestras propuestas, que es el tema del blanqueo laboral, que como parte integral de lo que vos bien mencionabas como reforma laboral, que acá está tantos temores genera el nombre, digamos. Exacto. Cuando en realidad lo que hay que hacer es pensar en ayornar convenios que algunos tienen 40, 50 años y que no se parecen en nada a la realidad. Claro.
y que... Se quedaron en el pasado, cuando hay que empezar en el yo presente te y cuento de futuro. mi rubro, que está vinculado a la gastronomía. Nosotros hacemos eventos los fines de semana y en ningún lugar del convenio está previsto cómo resolver la posibilidad de contratar gente a la que uno le da de alta y le da de baja el mismo fin de semana sin necesidad de tener que después esa persona en el marco de esa industria del juicio, cuando yo le di de alta muchos fines de semana seguidos, me reclame una relación, como si hubiera habido una relación permanente, cuando de hecho no la hubo. Entonces debería haber un convenio que claramente especifique esa situación, para decirte algo puntual que conozco. Pero el blanqueo laboral, donde vos conocés el 38% por lo menos de los ciudadanos que trabajan no están en blanco y no tienen las condiciones que eso significa de un modo total o parcial, tienen que pasar a una situación de reconocimiento de su situación laboral. Trayectoria, claro. Ahora, lo que nosotros planteamos es que algo que hoy el Estado cobra cero, porque esa situación de informalidad le implica ingresos al Estado igual a nada, se tiene que hacer de un modo paulatino, porque para poder absorber esa carga laboral del impuesto al trabajo, no lo salarial, que no es el problema, sino los impuestos vinculados al trabajo, aportes patronales, contribuciones, nosotros proponemos que de a 20% por año, en 5 años, de un modo gradual, se normalice. Y eso está demostrado en el estudio que nosotros hemos desarrollado. En determinado momento la curva va a permitir bajar la alícuota de cuánto se paga, porque al ampliar la masa y la base de contribuyentes, digamos, sobre los que se va a pagar el impuesto, al ser mucho más los trabajadores, va a permitir empezar a bajar una alícuota que es muy alta. Hoy por cada 100 pesos que uno paga de salario, hay 50 la mitad. que no se lo lleva el trabajador y se lo lleva el Estado. Entonces, la tentación, digamos, de no poner a la gente en blanco es muy alta, porque es muy caro el costo de los impuestos no salariales, y eso además después fomenta la industria del juicio. Y yo te voy a decir otra cosa también, que alguna vez lo planteamos acá, cuando estuvo Eugenio Semino, el defensor de los jubilados, que es una gran persona. Planteamos que a veces algunas personas, en lugar de estar en blanco, prefieren estar en negro para percibir algo más en el bolsillo. ¿Por qué? Porque a veces el Estado, no digo en esta etapa, de varios años a esta parte, cuando tienen problemas en el costo de la tarea del Estado, es decir, recurren a esos fondos para tapar los agujeros que tienen. Es el Estado. Entonces, al final, el que aporta no sabe dónde va a parar su dinero. Este es otro problema. Es así, y además... Con la caja previsional, esta es la cuestión. Es así, y además... Fíjate lo están ganando los jubilados hoy. ¿Cuál es? Bueno, y además es la lógica... Primero, los jubilados en la situación, si se quiere, más parecida a las pymes que hay. Claro. Cero capacidad de lobby, mayor nivel de castigo. Porque como no hay piquete de jubilados y no hay piquete de pymes que cortan ninguna avenida, entonces... aguántense. Aguantársela. Pero esto que vos estabas diciendo es real. Es tal cual, es tal cual. Los jóvenes, te digo, que ingresan a trabajar, prefieren a veces en ese caso hacer esto. Nos quedan 3 minutos. Yo te pregunto, ¿ustedes tienen, por la forma en que actuó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que es Di Fiore, pidiendo esto para las pymes, ¿ustedes tienen permanente relación con nosotros estamos vinculados también con el gobierno, que la verdad debemos reconocer que tiene una actitud receptiva de nuestras propuestas. Nos ha recibido el ministro Sica, ellos
en este apertura que han hecho de los 10 puntos para intentar acordar políticas de Estado con los distintos sectores políticos, han aceptado que haya un capítulo para las pymes. Los vínculos están abiertos, el diálogo está abierto. Lo que nosotros decimos y nuestro lema es que las pymes son la solución. Hay que tener en cuenta una cosa, que es la solución, es la solución. Esto es lo que vos decías de las empresas extranjeras que tienen que ver. Primero hay que convencerse que hay que tener reglas claras de juego. Y segundo, que las relaciones exteriores se manejan por interés y no por afecto. Y esto es un poco lo que vos decís. Con el vínculo, con el buen trato y con la audiencia solamente no alcanza. No alcanza. Hay que tomar hechos y no palabras. No alcanza. ¿Te parece? Nosotros decimos que las pymes son la solución, que están en boca de todos y en manos de nadie. Y que tienen que ser una política de Estado. Hay condiciones para que lo sean. Todos los sectores políticos hablan de las pymes. Todos están de acuerdo en que hay que fomentar su desarrollo. Bueno, esperemos. Pero yo te pregunto a vos ahí, que sos un hombre del radicalismo. Sí, no milito más en el radicalismo, ahora milito desde un sector, de una representación sectorial, que es el de las pymes. El de las pymes, el MOPYME. Sí, el radicalismo históricamente ha tenido una actitud proactiva a favor de los sectores de clase media, que finalmente son los que somos propietarios de pymes, ¿no? Yo creo que tenés que defender a las pymes, pero también a todos los argentinos siendo protagonistas de la actividad política. No te alejes de eso, porque después... Si hay una cosa que no tengo es un discurso antipolítica. La política es la que resuelve los problemas. Lo que yo sostengo es esto, rodearse de equipos de gente inteligente. Y segundo, a una crítica a un problema que exista, aportar una propuesta de solución. Yo te agradezco mucho, querido Cristian, vos sabés lo que es el tiempo en televisión. Pero en pocas oportunidades uno se puede explayar tanto como acá, así que te agradezco yo mucho. Yo dejo que la gente se pueda expresar, porque uno tiene su opinión, pero lógicamente que pues se llama corriente de pensamiento. Un honor, un programa con tanta trayectoria que me has invitado. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y cuenten con el programa para seguir luchando por estas 850 y tantas mil pymes del país. Así lo haremos. Y por la gente. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer?
Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Bueno. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Me quedan segundos y creo que ha sido sumamente claro el presidente de Mopime. Y quiero decir con esto, digo dos cosas nada más, porque el tiempo no me da más, pero casi 900.000 empresas en todo el país, 250.000 en la ciudad de Buenos Aires. Esto muestra la cantidad de gente que trabaja, muchas microempresas que son de 5 personas, en definitiva, pero ayuda a que los argentinos tengan fuentes de trabajo. Y lo hacen con esfuerzo, con sacrificio. Por eso es que se debe atender preferentemente a la pequeña y mediana empresa, a las pymes, y me parece bien lo que ha hecho la Cámara Argentina de Comercio, que trabaja de acuerdo con ellos. Y que con esto digo que tenemos que seguir trabajando y buscando soluciones de fondo y de bienestar general para los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.